están? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y hoy tengo el gusto y el honor de platicar, además del cariño, de conversar con Lina Ornelas. Ella es directora de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas para México, Centroamérica y el Caribe en Google. Y vamos a platicar sobre las elecciones en nuestro país. Y bueno, ya van a ver todo lo que se viene. Lina, bienvenida y muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy contenta, Pisu, de estar contigo y con todo tu auditorio. La verdad, gracias por la invitación. Lina, pues gracias por el tiempo y de una vez vámonos al tema. Vienen elecciones en nuestro país, venimos de procesos electorales en el que la presencia de las tecnologías para la información cada vez más nos han venido acompañando, ya no solamente para poder ir a un punto y conocer en un momento dado la propuesta o la plataforma de una candidata o de un candidato, sino que incluso en las elecciones presidenciales en las que ganó el presidente López Obrador, pudimos ver ya información prácticamente en tiempo real que nos ayudó a conocer incluso cómo estaba caminando en su momento ese día el proceso electoral mismo. La curiosidad que puede haber, y me incluyo ahí, sobre qué veremos en este siguiente proceso electoral en términos de cómo la tecnología nos ayuda a estar más conectados con este proceso, pues entusiasma mucho. Así que gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Y la primera pregunta obligada sería, ¿cómo recibe Google, en este caso para México, este siguiente proceso electoral? Claro que sí, pues mira, tú lo has dicho, estamos todos atentos a ver cómo las plataformas y el Internet nos van a ayudar en esta fiesta de la democracia que es el ejercicio del voto. Pero para que realmente sea una fiesta tiene que ser un voto informado. Y esa información tiene que ser veraz, tiene que estar actualizada, se tienen que conocer las propuestas de los candidatos, los criterios del árbitro en la elección, que es el Instituto Nacional Electoral. Es la elección más grande de la historia de nuestro país por el tamaño de la misma. Estamos hablando de que en total se van a renovar más de 21,368 cargos, entre los que destacan pues todos los 500 integrantes de la Cámara de las Diputadas y los Diputados, 15 de las 32 gubernaturas del país y también otros cargos locales muy relevantes, así que se estima que aproximadamente más de 21,000 candidatos estén postulando a cargos de elección popular y sabemos bien que existen 10 partidos políticos nacionales que van a competir y otros más de carácter local. Y también, Pisu, hay un elemento muy particular de esta elección, que es que vamos a tener una reelección de legisladores por primera vez por los cambios constitucionales que tuvo el país. Y en este caso, de los 500 diputados y diputadas federales, 448 ya han manifestado su intención de reelegirse. Estamos hablando de más del 90%. Y bueno, la labor de Google, como sabes, es muy relevante porque, miren, yo les quiero recordar en este espacio que la misión de Google es organizar la información del mundo, la que está disponible, y hacerla útil para todos los usuarios, acercarla a los usuarios. Nosotros somos un intermediario y como plataforma lo que hacemos es simplemente, en nuestros términos de búsqueda, que la gente tenga resultados relevantes a sus intereses de lo que hay disponible en toda la web. Así que imagínate en tiempos electorales cómo se vuelve más crítica esta labor, porque la información de la elección es antes, durante y después de la misma, es súper importante. Estamos hablando de que el Internet vino a reducir prácticamente a cero las fricciones para poder votar, es decir, no hay excusa ya, porque antes de la elección tú puedes encontrar, por ejemplo, cómo renovar mi credencial para votar. Durante la elección, ese día vas a encontrar tu casilla desde tu celular, en la palma de la mano vamos a poder saber dónde votar. Incluso vamos a conocer los criterios temporales que por esta situación de COVID el propio Instituto Nacional Electoral ha emitido de cómo votar de manera sanitariamente segura para evitar que haya nuevos contagios bajo la pandemia. Y bueno, obviamente, después de la elección, conocer los resultados, quiénes fueron los ganadores y tal, pero en el Inter, por supuesto, escuchar la voz de los candidatos, saber cuáles son sus plataformas, cuál es su currículum, etcétera. Toda esta información, por supuesto, la nutren terceros y nosotros como plataforma la hacemos disponible. Y has mencionado varios temas que me resultan, y sé que le resultan a la gente de particular interés, porque si bien, y me encanta que nos hayas recordado la misión, ¿qué
armónica y elegante misión para la enorme cantidad de servicios a los que Google nos acerca, y que cuando uno escucha la misión dices, oye, sí es cierto, eso es lo que hacen, ¿no? Organizan la información del mundo para hacerla clara y accesible. Y justamente quiero contrastarlo, Lina, con lo que hoy a la ciudadanía nos preocupa mucho, porque lo escuchamos y lo vemos en muchas redes sociales y en muchos lugares digitales que hoy utilizamos, y son las amenazas contra la información que representan las noticias falsas, los ataques que existen entre candidatos y entre partidos, y la sensación que hay hoy un poco por parte de la ciudadanía de sentirnos en medio de estos pleitos, y además un poco confundidos de repente porque no sabemos o no tenemos muchas habilidades para determinar qué es una noticia falsa, qué es una mentira, y entonces en todo caso hasta reaccionar en consecuencia de quien está siendo maloso en la forma en la que me acerca información. ¿Cómo Google ha venido trabajando desde hace mucho tiempo para combatir esto? ¿Cómo enfrentan este reto de cara a estas elecciones? Claro, pues mira, tú lo has dicho, la tecnología es un habilitador poderoso, pero también con ella, con la tecnología, viene una gran responsabilidad, y nosotros como intermediario nos queremos asegurar de que todo el ecosistema tenga los mejores beneficios de la tecnología. Pero ¿para qué? Pues para garantizar que nuestros usuarios estén seguros, obtengan información útil, que sea veraz, puesta al día. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, realmente es un tema muy interesante, porque aquí tenemos que participar todos los actores del ecosistema, ¿no? Por un lado la autoridad, los candidatos, pero también la ciudadanía, para cumplir con los términos del servicio, con las reglas de la comunidad, para que ese día lo que tengamos sea información, como dices tú, en la que podamos confiar. Y como somos una empresa responsable y apartidista, lo que nosotros hacemos es invertir en nuevas tecnologías, en capacitaciones a periodistas, gracias a la mano de ONGs que nos ayudan, y de grupos y equipos especializados en Google que se dedican justamente a brindar estas capacitaciones. ¿Para qué? Para hacer verificación de noticias, para que la gente pueda saber si ese dato ha sido verificado y contrastado, de manera que estemos tranquilos de que esa información no es falsa, ¿no? Y como dices, pues sí son desafíos globales, no es un tema nada más de México. Uh-huh. Y por eso nosotros lo que estamos haciendo es enfocarnos en 3 pilares, digamos. Por un lado, impulsar la participación de los electores, porque luego a veces, por ejemplo, los nuevos votantes no tienen a lo mejor idea de lo importante que ejerzan su voz y que vayan a ejercer este derecho ciudadano. Y para eso tenemos herramientas muy buenas y poderosas como YouTube, en donde se invita a votar a los jóvenes, en donde también se hace anuncios a los migrantes, a los mexicanos en el extranjero, por ejemplo, que también pueden ejercer su derecho al voto. Entonces, impulsamos esto también con información oficial del instituto, etcétera, y luego en medio permitimos el acceso a información protegiendo la información electoral relevante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues proporcionamos, por ejemplo, todas estas herramientas para privilegiar los contenidos de las autoridades. Y esto es para millones de usuarios, y lo hacemos, como te dije, de manera neutral, imparcial y apartidista. Ahora, también ayudamos a los candidatos a gestionar sus campañas y su presencia digital, porque esto es lo que le va a dar opciones a la gente de entender bien por quién está votando. Y luego apoyamos también, por supuesto, la generación de capacidades, y ahí me quiero enfocar en el tema de cómo hacemos para lograr que desde nuestro granito de arena, pues que es enorme porque llega a millones de usuarios, parecería una paradoja, pero ¿cómo hacemos para que todo el mundo esté preparado ese día? Pues nosotros vamos a brindar capacitaciones a periodistas. Estas se van a enfocar en varios temas: seguridad, cómo usar las tendencias de Google, visualización de datos. En el tema de desinformación y verificación de hechos, es súper importante que sepan que gracias a un área de Google que se llama el News Lab y el GNI, la iniciativa de Google News Initiative, vamos a través de Meet y por invitación abrir esto a los periodistas. Lo estamos haciendo en muchos países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras y México, pues no iba a ser la excepción, también en Perú, pero son capacitaciones de 1 hora en donde
de la mano de Animal Político, pues estamos haciendo estas capacitaciones para que los periodistas nos ayuden a verificar esas noticias y que lo hagan terceros. Nosotros solo facilitamos el proceso, ¿no? Entonces son muchas las actividades que se llevan a cabo y nosotros, a lo mejor no se ve, pero es una labor que el usuario no tiene tan de vista, pero estamos siempre en reuniones con las autoridades, con la sociedad civil, con los grupos de periodistas, avanzando en este tipo de acciones. Que me encanta, y esto que estás comentando, tanto la... ¿Cómo decirlo? Qué increíble oportunidad de conocer cómo lo hacen, porque están acercando todo lo que implica el ejercicio de las elecciones desde múltiples aristas, la que tiene que ver con los medios mismos y los periodistas que cubren esta información, con los actores políticos y cómo nos acercan a través de sus plataformas información clara y que nos permitan conocerlos, pero además al mismo tiempo están ustedes proporcionando un seguimiento, digamos, muy puntual de todo lo que va sucediendo con el proceso electoral mismo. ¿Cuáles han sido, Lina, o cuáles son más bien las aquellas características que en este ejercicio electoral que se viene te emociona particularmente? ¿Cuál es alguna de las herramientas que van a poner a disposición que te entusiasme mucho en términos del cambio que va a hacer esa herramienta con respecto a procesos anteriores? Claro, muy buena tu pregunta. Mira, son muchas las herramientas y las plataformas y las capacidades que queremos generar, pero yo empezaría diciéndote que desde algo que pareciera tan pequeño quizá, pero que es tan poderoso como nuestro logotipo, que ustedes saben que tiene cambios sorpresivos para reconocer, por ejemplo, a personajes valiosos de la cultura de un país o de la ciencia. Pero el día de las elecciones, nosotros cambiamos el logotipo, de hecho desde un día antes, para que invitemos al voto. Nuestro logotipo cambia y aparece una urna en donde te estamos recordando, cada vez que vayas a hacer una búsqueda, no olvides que es el día de votar, ¿no? Entonces, ese es un gran feature que tenemos, una funcionalidad, ¿no?, de nuestras herramientas que es muy, muy importante. Pero también vamos a organizar, pues, estos live streams para que la gente pueda saber, pues, qué están proponiendo los candidatos. En YouTube, que me encanta, digamos, vamos a tener muchos programas, digamos, de terceros y demás, pero de cómo asistir a votar de manera segura para poder transmitir la información que el propio INE está tratando de difundir. Esto no es menor, porque gracias a que en YouTube vamos a poder tener estos live streams, vamos a conocer esos criterios de la autoridad, ¿no? Por ejemplo, del uso de cubrebocas el día de la votación, también insistir en el Google News Initiative, o sea, realmente todas estas herramientas para abatir la desinformación, cómo hacer el fact-checking, estrategias de cobertura en las elecciones de YouTube, herramientas sobre la manera en la que tenemos que actuar para que si un video está violando las políticas de la comunidad, pueda ser alertado al equipo para su remoción. Incluso las autoridades pueden solicitar esto mismo. Y luego tendencias. Google Tendencias me parece una herramienta muy, muy útil para todo el ecosistema, porque semanas antes de la elección vamos a lanzar la página de tendencias de búsqueda detallando los asuntos más relevantes. Por ejemplo, ¿qué interés existe en el público en general o en los usuarios sobre ciertos partidos políticos en ciertas regiones del país? ¿Cuáles son los más buscados? Las búsquedas relacionadas con, por ejemplo, ¿qué temas le están importando a las personas en las plataformas de los políticos o de los candidatos? Por ejemplo, ¿cuál es la plataforma de economía, de seguridad, de relevancia social, de salud? Todo eso lo vamos a poder ver en Tendencias. Recuerda que Tendencias nació cuando la gripe H1N1, en donde pudimos ver las IPs de manera anonimizada de dónde venían las búsquedas. Pues justo ahora, de manera anonimizada, uno puede saber en qué lugar del país se está buscando qué tipo de información. Entonces, los candidatos, por un lado, pueden ver eso, qué le interesa a una persona en cierta localidad, si son sus electores. La autoridad electoral también puede ver las preocupaciones del público en general, ¿no?, de cómo votar seguro en condiciones de COVID, etcétera. A mí esa me encanta porque además te hace estadística. Y pues finalmente, perdón, me ibas a decir.
No, me iba a declarar fan junto contigo. Hubo una herramienta que a mí me fascinó en las elecciones anteriores, fue justamente visitar trends.google.com.mx, en donde, ¿sabes qué parte me fascinó? El seguimiento en términos de las barras de interés por los temas: educación, salud, transporte, impuesto, violencia. Te dan un retrato muy visual para quienes en todo caso no seamos súper eruditos de la cosa política y de hacia dónde va el rumbo del país. No, a ver, en estos temas, ¿de qué están hablando los candidatos y qué está buscando la gente? Me encantó por eso, por intuitivo, de poder hacer estos cruces ya muy lógicos de, oye, él está hablando de economía y acá todo el mundo está buscando economía, ¿no? Ok, algo me dice eso, ¿no? Claro, y algo que quería decir sobre YouTube es que pues es la fuente global primaria para los contenidos públicos de video. Estamos hablando de 2 billones de usuarios mensualmente, o sea, estas son cifras muy, muy impactantes, y digamos que estas cifras se van duplicando, ¿no? Y van creciendo, pero lo importante aquí es que tengamos, digamos, las 4 claves de la responsabilidad de las plataformas, en este caso de YouTube, son eliminar, reducir, destacar y reconocer. Es decir, lo más importante es que podamos eliminar rápidamente contenido que infrinja nuestras políticas o que la autoridad nos indique que es inexacto y que no es oficial, ¿no? Para evitar que haya esta inseguridad en los votantes. Reducir esa difusión de información, destacando fuentes confiables de información o señalando que ese dato ha sido verificado, y reconocemos y recompensamos también, eso a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero a los canales de noticias que son fidedignos y que han aportado información que es certera. Entonces todo esto va formando toda una praxis que nos garantiza que ese día vamos a llegar de manera confiable a ejercer el voto. Que no es además poca cosa. Lina, además de agradecerte esta oportunidad por platicar y pedirte que nos permitas el lujo y el honor de volver a tocar base contigo conforme estemos más cerca y conforme estemos atravesando este proceso electoral y podamos conocer desde tu perspectiva cuáles son los insights que Google México está viviendo de este proceso, me gustaría hacerte 2 preguntas, por favor, para agradecerte tu tiempo. La primera es un poco más en lo abstracto que implican las elecciones y cómo la participación de empresas como Google a nivel global han impactado de manera, desde mi perspectiva muy personal, me parece que principalmente positivo, y han detonado sin querer o queriendo, pero no intencionalmente, una explosión de resultados que nos permite el acceso a múltiples pedacitos de información que una vez que los conjuntamos nos ofrecen un conocimiento mucho mayor de lo que habríamos imaginado. Y aquí mi pregunta va en el sentido de ¿cómo vives tú, Lina, precisamente desde tu perspectiva como una directora de relaciones con gobierno y políticas públicas, que además implica México, Centroamérica y el Caribe? ¿Cómo percibes tú el fenómeno de las elecciones controladas o dirigidas o realizadas, apoyadas por los datos, tanto para la ciudadanía como para los candidatos mismos? ¿Cuál es la relevancia que hoy tienen los datos en el proceso electoral? Bueno, has tocado un punto muy relevante. Fíjate que Google es una empresa que basa todas sus decisiones en el análisis de datos. Okay. No en opiniones internas de algún Googler o de cualquier tipo, sino que analizamos las tendencias, analizamos digamos, le damos sentido a datos agregados para poder avanzar en la innovación, ¿no? Es uno de nuestros principios, así como tenemos el de que los cambios no sean incrementales, sino exponenciales, encontrar a la mejor gente, todo eso. Un punto relevante es tomar decisiones basadas en datos. Entonces yo te diría que el análisis de estos datos a través de las herramientas que nosotros proporcionamos tanto para autoridades como para periodistas y usuarios en general, nunca como hoy se ha vuelto muy relevante. Es decir, el analytics que tú hagas de incluso una encuesta que puedes lanzar en línea, el saber eso que decías tú, las tendencias, dónde están las preocupaciones de los votantes. Y del lado del votante,
analizar toda la trayectoria de, por ejemplo, una diputada o un diputado que se va a reelegir, te va a hacer tomar una decisión informada y eficaz, porque si no vamos un poco a ciegas, ¿no? Entonces, los datos generan información, la información genera conocimiento. Así que yo creo que en esta pirámide, el tratar de que todos los datos y la información estén a disposición. Y cuando hablo de datos, obvio no hablo de datos personales ni nada de información que haga identificar a un individuo, sino a esos grandes segmentos de información que nos van a servir y que ahora podemos recombinar, comparar, graficar, y de modo que de verdad el ciudadano está empoderado porque puede tomar una decisión súper clara y eficaz en pocos minutos. Realmente hemos reducido todas las fricciones, no solo para ejercer el derecho a voto. Imagínense ustedes cómo era antes ir a votar, antes de que existieran las plataformas. Claro. Uno tendría que ir a asomarse a su distrito electoral a ver dónde estaba publicada la dirección de la casilla, por ejemplo, desde algo tan simple como eso que ahora ya no concebimos, es decir, el día de la votación, yo puedo usar Google Maps para ver la ruta más cercana, o Waze, ¿no?, para llegar, pero eso no es lo único, sino quién es el candidato, por quién voy a votar, cuál es su plataforma, qué está haciendo el INE para protegernos en la pandemia. Todo lo que uno quiera saber lo puede preguntar, y ese es el poder de un buscador, pero además el poder que tiene el individuo de encontrarlo en segundos, ¿no? Así que mi respuesta sería, ahora más que nunca, el análisis de la información para generar votos informados y conocimiento es relevantísimo. Y también generar alfabetización o dotar de alfabetización digital, yo lo diría así, a los usuarios para que puedan distinguir. Nosotros en YouTube, por ejemplo, tenemos cada día más acceso de las personas o por parte de los usuarios a noticias. Entonces, lo que hacemos es darles una visión de 360 grados para que no sea solo los medios que ellos visitan, ¿no?, en sus búsquedas, sino que también vean la otra versión, la otra cara de la moneda, de voces que son disidentes a lo que ellos están siguiendo. Eso es muy importante porque nos vamos a normar una opinión y así evitamos cajas de resonancia. Es un desafío muy grande, la verdad, en tiempos, como dices tú, de desinformación, o más bien hay tanta información que lo importante es dotar de herramientas muy básicas de alfabetización para que la gente sepa, por ejemplo, que tiene que mirar la fecha de una noticia. A veces vemos algo que nos alarma sobre lo que sea y lo reenviamos. Hasta una cosa tan simple, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta a grosso modo. Pues Lina, muchísimas gracias y me despido, te agradezco el tiempo con una pregunta que se me ha empezado a convertir, espero, en un buen hábito por la importancia que reviste, y es la siguiente. Yo tengo el gusto y el honor, el placer de conocerte a título profesional, no obstante nuestra evidente juventud, incluso desde tu participación en gobierno. Soy testigo de lo profesional y lo capaz que eres. Sin embargo, en los temas de STEM, en la importancia de traer a las mujeres a carreras relacionadas con ciencia, tecnología, matemáticas, arte, ingeniería, me gusta mucho cuando tengo el honor y el lujo de conversar con mujeres como tú, me gusta mucho y preguntarles a las niñas y a las mujeres que me están haciendo el favor de acompañarme en esta conversación, ¿por qué deben estudiar lo que estamos platicando, ciencia, arte, matemáticas, ingeniería? ¿Y qué significa ya en la vida real para una mujer que trabaja en este tipo de industria hacerlo? ¿Qué te representa para ti? ¿Por qué deben más niñas y mujeres hacer trabajo como lo estás haciendo tú, Lina? Y además aprovecho para reconocerte y felicitarte muchísimo por el trabajo que desarrollas. Muchas gracias, Pisu, y de verdad, qué hermosa pregunta pones sobre la mesa, porque les digo a las niñas y a todas las mujeres en nuestro país que por un lado necesitamos más modelos de rol, mujeres en tecnología, que puedan ser inspiradoras o que inspiren a esa nueva generación de niñas. Uno, para que sepan que claro que podemos con el STEM, es decir, con las ingenierías, las matemáticas. Es un tema que tiene que cambiar culturalmente hablando. En lugar de regalarle a una niña una muñeca, regálale un Lego, por ejemplo. Perdón que ya hice un comercial. Pero algo para armar, ¿me explico? Porque de lo contrario vamos a reforzar esos estereotipos de género, y es desde un cambio cultural, pero decirles que el 70% o más de los
trabajos del futuro van a requerir ingenierías, van a requerir eso. Entonces, la brecha que tenemos ahora las mujeres, no solo de menor salario, trabajos iguales con los hombres, o una jornada invisible que nadie nos paga en casa y ahora con pandemia se ha puesto todavía más difícil. Pero imagínense que esa brecha se pueda exacerbar y se abra más porque no tenemos esas ingenierías. Se abren posiciones a veces para trabajar desde México dando soporte al mundo en materia de seguridad de sistemas, de cómputo en la nube, y no tenemos suficientes mujeres en estos ámbitos. Piensen, solo con eso termino, que es muy inspirador. Hay un estudio que demuestra que muchas mujeres no estudian esas carreras porque no le ven el lado humano o social a las matemáticas, pero piensen que crear algoritmos puede acabar, por ejemplo, con sesgos inconscientes en materia de género o de violencia contra la mujer. Piensen que si estudian robótica van a poder hacer un brazo para alguien que perdió un miembro del cuerpo. Piensen en ese tipo de cosas. La tecnología y el estudio de STEM las va a empoderar para hacer grandes cambios en el mundo. Así que otro día, si quieres, hablamos en un programa sobre qué políticas públicas hemos visto como empresa global que funcionan en el mundo en este tema para que México las siga y que tengamos a más niñas empoderadas. Porque además, con eso termino, el que haya más mujeres en el mercado laboral no es solo un tema de justicia, es un tema económico. Ya el Banco Mundial lo ha dicho, el PIB de los países de verdad se iría para arriba, Japón ya lo vio, y por eso hay que ayudar a las mujeres después de que son mamás, cuando regresan de nuevo a actualizarse, a capacitarse, etcétera. Entonces, con mucho gusto hablamos y me encanta que tú promuevas muchísimo ese tema porque necesitamos más hombres, he for she. Eso es todo. No, al contrario, Lina Ornelas, directora de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas para México, Centroamérica y el Caribe. Superen eso, novatos, en Google México. Muchísimas gracias por esta conversación gratísima y bueno, te he encantado de volver a platicar contigo. Y este tema, el de género y tecnología, es una maravilla escucharlo además de mujeres como tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio, por favor.